Sí, como dice el título, hoy cumplo 40 años y para celebrarlo se me ocurrió la idea de abrir un canal de YouTube. Todavía no sé cómo empezar esto porque, bueno, yo ya tengo un canal de YouTube, pero es sobre mi trabajo, es sobre lo que hago, lo que me dedico, lo que manejo a modo de información. Pero no había hecho un canal sobre mí, sobre mis experiencias quizás, sobre compartir mis pensamientos o cosas más personales. Así que bueno, este momento, este cambio de década que creo que es muy importante, va a ser el punto de este canal, va a ser el punto específico de este video, porque creo que es algo que como nunca, he tomado más conciencia, lo he tenido más presente. Creo que a muchos, y sobre todo de mi generación, que somos de los años 80, más o menos, ya, yo soy del 86, em, nos puede pegar fuerte el hecho de ver cómo ha pasado el tiempo. Por ejemplo, yo mentalmente, y esto lo he conversado con otras personas también y también les pasa lo mismo, mentalmente quizás estoy en los 26 años, 27 años, disfrutando, me siento bien, pero han habido algunas cosas que ya he ido notando desde el año pasado. He ido notando cómo se han ido manifestando. Cosas que nunca antes yo había experimentado, había sentido en mi cuerpo, había sentido en mi vida. Entonces, este canal va a partir desde acá, desde ir compartiendo quizás esas experiencias y que otras personas que están en la misma etapa, en el mismo momento, quizás pasándolo mejor, peor, podamos compartir lo que nos va sucediendo y quizás encontrar una ventana para poder expresar eso. Por ejemplo, a mí me ha ido pasando desde el año pasado y una de las cosas que nunca lo había notado es, por ejemplo, el hecho de que ahora necesito dormir siesta. Necesito, después de comer, por ejemplo, después de almorzar, sobre todo después de almorzar, necesito un momento, 15 minutos, 10 15 minutos como para estirarme, como para descansar o para dejar que mi cuerpo pueda, no sé, digerir los alimentos. Cosa que nunca antes me había pasado. Nunca antes. Yo lo veía con mis tíos, con mis abuelos, con la gente más grande que yo. Pero a mí personalmente nunca me había sucedido esta necesidad como de parar un poco. Yo gracias a lo que me dedico tengo esa posibilidad. Pero sé que hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Y que lo deben pasar bastante mal. Lo deben pasar, debe ser bastante desagradable porque yo lo he comentado con personas que están en una edad parecida a la mía. Eh, es extraño. Es extraño empezar a sentir esas cosas, empezar a sentir, por ejemplo, que quizás de a poco, no estoy diciendo que uno cae en la vejez de golpe, pero sí hay ciertas situaciones que antes uno no sentía. Y sobre todo, como digo, esta generación de personas que quizás somos personas que no aparentamos la edad que tenemos, que las personas sienten que somos más jóvenes, que nos vamos desenvolviendo en el mundo también desde otro punto de vista, empezamos a percibir y es como, wow, el tiempo ha pasado, quizás ya es la mitad de mi vida aproximadamente. Y a mí personalmente me dio para pensar esto de que ahora sigo avanzando en la vida, pero ya de otra manera quizás. Ya de otra forma. Quizás los momentos en los que tenía a lo mejor toda la vitalidad disponible ya no están. Y empezamos de a poco a entrar en esa dinámica y esa dinámica también puede ser incluso una fuente de un bajón importante en el ánimo, de un bajón importante en la forma en cómo nosotros llevamos la vida, porque claro, empezamos a darnos cuenta, algo que, por ejemplo, mi madre me dice constantemente y que yo no le había hecho mucho,
mucho caso, pero que ya me está empezando a pasar de a poquito, sin querer que me pase, porque yo no soy de esas personas que, oh, tengo 39 años, ya estoy viejo, como esas personas que dicen o exacerban mucho esta idea de, hoy tengo 40 años y ya estoy viejo, ya la vida pasó. No, no, no. Yo tengo vitalidad, tengo ideas, creo que como todo el mundo. Pero por ejemplo, mi madre me dice, ella tiene 63 años y me dice, yo no me siento de la edad que tengo. De hecho, mi madre tampoco representa la edad que tiene. Toda la gente piensa que tiene mucho menos o yo veo de repente personas que tienen, no sé, 10 años menos que ella y, y se ven bastante más avanzados de edad. Entonces, empieza a suceder esto de que tú mentalmente estás en una edad, pero biológicamente estás en otra. Y esa edad biológica empieza de cierta manera a manifestarse. Por ejemplo, con algunas molestias, por ejemplo, de repente, no sé, a mí en la vida me había dolido un poco la espalda, por ejemplo. Y puedo decir que desde hace 2 años hasta acá, no es que tenga dolores constantes ni que sea un dolor crónico, pero es algo que se ha presentado. Se ha presentado. Entonces es bastante extraño pasar por esta edad o este momento de la vida en donde de cierta manera empezamos a comprender muchas cosas, empezamos a darnos cuenta de otras también y quizás a ir generando una dinámica diferente. El ir dándote cuenta de ciertas situaciones, de ciertas cosas, el ir como entrando en esa etapa de maduración. Pero es extraño, no es algo que uno diga, oh, wow, qué rico que estoy pasando por esto. Bueno, por una parte sí, porque quizás estoy pudiendo darme cuenta de cosas, pero también por otro lado hay una cosa biológica en la cual tú te das cuenta y dices, bueno, ahora quizás empiezo a ir como descontando tiempo. Porque antes uno avanzaba y era como, oh, sí, tengo tanta edad, tengo tanto tiempo, y tenías mucho tiempo para vivir. Pero ahora es como que llegas a los 40 y dices, no sé, más de 50 años no me van a quedar. Y si llego al promedio, más de 45 no. Entonces es como que te empiezas a dar cuenta que llegaste a la mitad de tu vida. Y el darte cuenta que estás en la mitad de tu vida y mirar hacia atrás también, que va a ser un tema que quizás vamos a conversar en algún momento. El ir mirando en retrospectiva y decir, bueno, ¿qué he hecho? ¿Cómo la he vivido? ¿He hecho las cosas que he querido? ¿He tenido miedo de lanzarme a alguna aventura? ¿He hecho realmente lo que he querido con mi vida o con lo que he podido? Y ahí también entran todos esos cuestionamientos que psicológicamente nos empiezan a achacar en algunos momentos, a bajonear, y que nos hacen también un poco reflexionar y que puede ser que sea, claro, una batería de pensamientos que nunca para. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para recriminarnos, para entrar en esa dinámica. Pero yo creo que una parte importante del entrar en esta edad, o en esta nueva etapa, más que solo el número, esta nueva etapa, es eso, de darnos cuenta de qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo nos sentimos y empezar a verlo desde la biología, desde cómo todo esto empieza a manifestarse y desde ahí ir generando las pautas y las conductas que vamos a ir desarrollando. O sea, yo no tengo el ánimo en este canal de enseñar nada, de ser una guía de nada, sino que simplemente compartir lo que me ha ido pasando y creo que este día, 25 de mayo del 2026, el día de mi cumpleaños, creo que es un buen día, una buena oportunidad para compartir de repente alguna reflexión, de repente algunos pensamientos, de repente ciertas situaciones que quizás a uno le pasan y uno piensa que está solo en el mundo y que a nadie más le puede pasar o a nadie más le ha pasado
y te das cuenta que a mucha gente le sucede también lo mismo. Entonces es abrir un espacio simplemente para eso, como para desahogar, para conversar, para pasarlo bien, para reírnos un poco de todo lo que nos va pasando. Porque, por ejemplo, a mí me pasa, no sé si te das cuenta, pero yo tengo bastantes canas. Ya me gusta usar el pelo largo. Y por ende tenía como una disyuntiva. Y yo tengo canas desde los... Bueno, mi pelo se empezó a aclarar. No tengo el pelo lleno de canas, pero tengo muchísimas. Mi pelo se empezó a aclarar a los 18 años, más o menos. Yo estaba saliendo del colegio. Y para mí, a los 20 años ya tenía, sobre todo esta parte de acá, estas partes de adelante que fueron las primeras, para mí fue bien difícil pasar por esa etapa y bien complicado el hecho de ir asumiendo eso, porque yo bajo ningún punto de vista quería, obviamente, teñirme el pelo, pero sí fue algo que cruzaba y se oponía a estas ganas que tenía yo de usar el pelo largo. Por ejemplo, yo usé el pelo largo, por ejemplo, hasta acá, toda mi enseñanza media, por ejemplo. Y después, claro, cuando salí del colegio, me lo dejé largo, lo tuve bastante largo, pues me lo corté y ahora me lo estoy dejando de nuevo, pero ya va a ser como a esta altura. Pero me gusta usar el pelo largo, entonces llegó un momento en el que yo, por ejemplo, usaba un pañuelo en el pelo y ese pañuelo lo usaba todos los días y era para tapar mis canas, para que no se me vieran. Pero claro, después con el paso del tiempo la cosa empezó a avanzar y tuve que hacer un ejercicio medio psicológico de aceptarlas nomás, porque no me quería teñir por nada del mundo. Entonces tuve que hacer ese ejercicio de aceptarlas y fue un ejercicio que me duró bastante o me tomó bastante tiempo. Entonces empiezan a suceder cosas o hay de repente cosas que suceden en una edad que uno no está preparado y uno tiene que pasar por esas situaciones. Entonces, cuando acepté mis canas, ya dije, ¡pum! Me liberé. Pum, me liberé, yo quiero usar el pelo largo. Y, y dije, no, no me queda otra alternativa. Y desde ahí es que ya las uso y es algo que ya no me importa. Y de hecho, más que fijarme en la opinión del resto, pero la gente me dice que se me ven muy bien, que me quedan bien. Hay gente que piensa que me las tiño, que me las dejo de ese color, como para hacer un contraste, porque ahora también hay muchas tinturas de pelo que simulan las canas. Entonces, son cosas que uno, por ejemplo, a mí esa experiencia me dejó esa enseñanza de aceptar un poco lo que uno es, cómo uno es, sin esperar tanto la aprobación del resto. Y a veces, la mayor parte del tiempo, de hecho, cuando uno lo acepta, se abre una ventana en la que uno dice, wow, la gente me dice que me veo bien. Y yo pensaba que me veía horrible, o pensaba que era muy joven para tener canas, o pensaba que la gente iba a pensar que yo era más viejo. Todos esos pensamientos se esfuman cuando uno acepta algo, cuando uno se da cuenta de que es parte de uno y a veces incluso es lo que te da la identidad. Entonces, todas esas situaciones, este era como un ejemplo, pero son cosas que se van a ir exacerbando en este momento. Por ejemplo, claro, es normal, por ejemplo, que en esta edad uno le empiecen a salir canas. O los 35, 38, por ahí, empiecen a salir canas o empiece a pasar algo en nuestro cuerpo o empecemos a ver las cosas de otra manera. Empecemos a ver bastantes cambios y bastantes repentinos. Porque eso es lo que yo te comentaba, que para mí los últimos 2 años, creo, han sido los años de sentir más cambio en mi vida, como nunca antes. Entonces, por eso que también decidí em, subirme a esta aventura de crear este canal, que va a ser simplemente un canal donde voy a querer compartir cosas, a veces reflexiones, a veces pensamientos, a veces anécdotas, a veces situaciones que me han ido pasando. Simplemente por eso, sin el ánimo ni siquiera de ser un ejemplo.
o de ser una guía para nadie. Pero si a ti te ha pasado, si tú te sientes de esta manera en este momento, si es el año 2026 y estás a punto o cumpliste 40 años o estás cercano a esta edad y te sientes de alguna manera, bueno, aquí quizás vamos a poder compartir esta experiencia que sin lugar a dudas va a ser una experiencia bastante importante en nuestra vida. Va a ser un punto de inflexión muy grande y también lo vamos a poder aprovechar. Quizás en algún momento también voy a poder compartir algo sobre la forma que tengo yo de vivir, mi filosofía, que sí quizás te puede servir, pero siempre desde lo espontáneo nomás, desde lo orgánico. Así que esto creo que fue la introducción, la presentación de este canal. Muchas gracias por estar acá. Te invito a quedarte, bueno, como dicen todos, a suscribirte, a dejarme un comentario si es que así lo sientes, pero más que por esas cosas, simplemente esto va a ser un experimento para mí, va a ser una ventana para compartir lo que realmente a uno le va pasando desde sus propios procesos. Así que muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por llegar al final de este video y espero que pronto nos veamos en una siguiente oportunidad para seguir conversando.